Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 16 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Israel e Irán lanzan nuevos ataques misilísticos al tiempo que el presidente Trump y los líderes del G7 buscan un cese al fuego lo más pronto posible. Además, el sospechoso de asesinar a una congresista estatal de Minnesota y a su esposo y de herir a otros tenía una lista de objetivos. Tenemos los cargos que enfrenta hasta el momento. El presidente Trump pide ampliar los esfuerzos para detener y deportar inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El ejército israelí ha advertido a los residentes de una parte de la capital iraní que evacúen sus vehículos ante los ataques israelíes. La advertencia se produce tras un fin de semana de crecientes ataques recíprocos entre Israel e Irán que generaron temores de una guerra regional y más amplia y más peligrosa aún. Israel lanzó los ataques contra Irán en medio de tensiones latentes por el programa nuclear de Teherán. Israel lanzó la operación León Naciente la semana pasada, destruyendo altos mandos militares e instalaciones nucleares en Irán. Los ataques aéreos de represalia de Irán contra Israel han causado por lo menos 24 muertos. Las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron este lunes que un tercio de los lanzamisiles iraníes han sido destruidos. Por otro lado, Teherán ha pedido a Qatar, Arabia Saudita y a Omán que presionen al presidente Trump para que ejerza su influencia sobre Israel y logre un alto al fuego inmediato con Irán a cambio de flexibilidad iraní en las negociaciones nucleares. Así lo informaron a Reuters 2 fuentes iraníes y 3 fuentes regionales. Y justo en el marco de este conflicto, hoy inició la cumbre del G7 en Canadá con la presencia del presidente Donald Trump. Y uno de los temas más relevantes de su agenda es precisamente la situación entre Israel e Irán. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde el ala norte de la Casa Blanca. Como usted señala, el presidente Trump completando ese primer día en la cumbre del G7 en Canadá con un mensaje claro, y es que la paz entre Israel e Irán es posible y que él tiene liderazgo para lograrlo. Miren ustedes el escrito que ha publicado el presidente Trump en su red social Truth Social, sosteniendo el presidente Trump, además les cuento, reuniones bilaterales con el primer ministro canadiense Mark Carney y el británico Keir Starmer, mientras el Departamento de Estado actualizaba una alerta de viaje sobre Oriente Medio. La alerta recomienda, miren ustedes también en pantalla, no viajar a Israel, Gaza, Cisjordania ni al norte de Israel, pues por los disturbios civiles y el conflicto armado. Con ese telón de fondo, el presidente vuelve a presentarse como un negociador clave en escenarios pues de alta tensión. Miren ustedes. They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Pero quiero contarles que la cumbre del G7 también sirvió como un escenario para que el presidente aprovechara para enviar un mensaje a los agentes de ICE, encargados de los arrestos y posteriormente cuando ya llegan las deportaciones. Esto es lo que ha dicho sobre algunas ciudades de los Estados Unidos. I want them to focus on the cities, because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago and a bad mayor, but the governor's probably the worst in the country, Pritzker. But I look at how that city has been overrun by criminals, and New York and LA, look at LA, those people weren't from LA, they weren't from California, most of those people, many of those people, and that's a focus. Sin duda alguna, el presidente Trump, televidentes de Voz News, busca usar la plataforma del G7 para proyectar liderazgo internacional, mientras se mantienen las tensiones geopolíticas como lo que ocurre entre Irán e Israel. Por supuesto, la Casa Blanca con ese apoyo sostenido a Israel y el presidente Trump muy atento a lo que ocurra. Yo los tendré muy al tanto de esta cumbre del G7 en Canadá, pero también lo que la Casa Blanca en últimas diga el secretario de Estado Marco Rubio en el Departamento de Estado sobre la situación en Oriente Medio. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que no descarta eliminar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y ha mandado un mensaje a los iraníes. Vanessa Vallejo nos cuenta los últimos detalles del esfuerzo de Israel para poner fin al régimen terrorista en Irán. Vanessa. Los ataques de Israel a Irán han causado tanto daño al régimen que Israel ya ha declarado que tiene incluso superioridad aérea sobre Teherán. Ahora el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hecho un llamado a los iraníes, al pueblo, para que aproveche esta situación, se rebele y busque su libertad. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber degradado las defensas aéreas y los sistemas de misiles iraníes hasta el punto en que los aviones israelíes ahora pueden operar sobre Teherán sin enfrentar amenazas importantes. Añadieron que Israel ahora controla los cielos desde el oeste de Irán hasta Teherán. Además, hoy la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque preciso basado en información de inteligencia contra uno de los centros de comunicaciones del régimen, que según ha dicho la Fuerza Israelí, los iraníes utilizaban este centro de comunicaciones con fines militares y estaba camuflado como un canal de televisión. En medio de toda esta situación de debilidad para el régimen, Netanyahu, como decíamos antes, hizo un llamado a los iraníes para alzarse. Escuchemos al primer ministro. I get millions and millions of responses, and they say, "Viva Israel, bravo Israel, free us from this tyranny." And I say to them, your hour of freedom is near. Rise up, be free. Netanyahu además aseguró en una entrevista con Fox que Irán quiere deshacerse de Trump y que ha intentado asesinarlo 2 veces. Escuchemos lo que responde Netanyahu cuando el periodista le pregunta si tiene información de que los intentos de asesinato al presidente Trump vinieron directamente de Irán. Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with them in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu además ha dicho que atacar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, no sería una escalada en el conflicto, sino que pondría fin a este conflicto entre Irán e Israel, pero también a la amenaza que Irán representa para el mundo entero. Gracias, Vanessa. De regreso a nuestro entorno, el sospechoso de asesinar a una legisladora estatal de Minnesota y a su esposo y de herir a otro legislador y a su esposa ha sido acusado de nuevos cargos federales tras ser capturado ayer en lo que la policía describió como la mayor cacería humana en la historia de ese estado. A Vance Luther Bolter se le imputan 2 cargos de acoso, 2 cargos de asesinato y 2 cargos de delitos con armas de fuego en un tribunal federal. Además de los cargos federales, Butler enfrenta cargos de asesinato en segundo grado presentados en el condado de Hennepin, en donde se le acusa de asesinar a la expresidente de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark. Esto ocurrió la madrugada del sábado en su casa de Brooklyn Park, Minneapolis, y de disparar contra el senador estatal John Hoffman, también demócrata, y de su esposa Yvette, en su casa cercana de Champlin en un ataque relacionado. El sospechoso fue arrestado ayer domingo y dentro de su vehículo se recuperaron 3 rifles de asalto AK-47, una pistola de 9 milímetros junto con un manifiesto que enumeraba los nombres y direcciones de otros funcionarios públicos. Y mire, en otras cosas, el presidente Trump dijo que ICE debe ampliar los esfuerzos para detener y deportar inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El comentario del presidente se dio a través de una publicación en su red Truth Social el domingo por la noche, tras una semana de protestas contra ICE que ha tenido lugar en las principales ciudades del país. Los oficiales de ICE de nuestra nación han demostrado una fuerza y una determinación y un valor increíbles al facilitar una misión muy importante, la mayor operación de deportación masiva de extranjeros ilegales de la historia, escribió Trump. Cada día los valientes hombres y mujeres de ICE son objeto de violencia, acoso e incluso amenazas por parte de políticos demócratas radicales, pero nada nos impedirá ejecutar nuestra misión y cumplir nuestro mandato con el pueblo estadounidense, señaló el presidente.
Pero por otra parte, hace unos días el presidente Trump señaló que había que hacer una excepción con los trabajadores agrícolas y en el área de hostelería que son tan indispensables para el país. Fernando Mejía, desde California, nos dice cómo esto ha impactado a los trabajadores migrantes en el estado dorado. En la zona agrícola de California, la noticia de que las redadas quedaban suspendidas en las áreas de campos de cultivo, restaurantes, hoteles y empacadoras de carne fue bien recibida. Es muy bueno para toda la gente que vivimos en el lado de Oxnard, porque mucha gente estaba ya preocupada, no quiere salir a trabajar por el temor a no regresar a sus casas. Los campos de cultivo en zonas agrícolas están sufriendo con la falta de trabajadores, una situación que no solo afecta a su economía, sino la de toda la población. Pues los trabajadores no vienen, y no nomás aquí, en todo Oxnard es una ciudad de mucho campo, de muchos trabajadores en el campo. ¿Cómo te hubiera afectado? Pues se afecta mucho porque no cosechas, se pudren las cosas, pues... Según economistas, las presiones sociales y conversaciones con empresarios le hicieron ver al presidente algo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que el presidente está aprendiendo lo que nosotros ya sabemos. La comunidad latino documentado o no documentado es importante y lo necesitamos. En el condado Ventura, al norte de Los Ángeles, se ha reportado que de un 25 a un 45% de sus trabajadores no ha regresado a trabajar desde que iniciaron las redadas la semana pasada, afectando cultivos como el aguacate, fresas y limón. En este valle se produce el 25% de los alimentos del país. Los campesinos desde Vermont a Kansas, a California, es la espalda del país y ahorita el país está empezando a reconocer eso. Sin los campesinos, la comida no llega a la casa. En el condado Kern pasa lo mismo. Ahí se pronostican pérdidas de entre 500 y 1,000 millones de dólares por concepto de pérdida de cultivos, procesamiento y operaciones. Y no solo las redadas quedan suspendidas en esta área, las detenciones colaterales también. Según la administración de Trump, de ahora en adelante solo se va a detener a personas que tienen una orden previa de deportación o una cuenta pendiente con la justicia. Fernando Mejía, Voz News, Oxnard, California. Gracias, Fernando, por este reporte. Nos vamos a la primera pausa comercial. Empeora la salud del precandidato presidencial colombiano, quien fue víctima de un atentado hace más de una semana. Le tenemos lo último. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Y si aún no tiene el app de Voz, descárguela ahora mismo en su teléfono celular. Recuerde, es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más aquí en Voz News. El aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, baleado la semana pasada en un evento público, fue sometido este lunes a una cirugía de urgencia por sangrado intercerebral agudo. Así lo informó la clínica que lo atiende. El senador opositor de 39 años fue ingresado en un centro médico el 7 de junio con 3 heridas de bala, 2 en la cabeza y 1 en la pierna. De acuerdo con los médicos, desde ese momento ha pasado 2 veces por el quirófano. La clínica donde está ingresado señaló hoy en un comunicado que Uribe requirió una intervención neuroquirúrgica de urgencia por evidencia clínica de sangrado intracerebral agudo. Desde su hospitalización, el dirigente de derecha está en estado crítico y su pronóstico es reservado. Y a propósito de esto, miles de personas marcharon en las principales ciudades de Colombia ayer domingo en señal de rechazo al atentado contra el precandidato presidencial de derecha, Miguel Uribe. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. El senador de 39 años recibió 3 disparos durante un acto público en un barrio popular de Bogotá el sábado pasado. El ataque despertó recuerdos de violencia y el terror ejercido por el capo de la cocaína, Pablo Escobar, contra políticos en la década de los 80 y 90. Hoy estamos marchando y estamos pidiendo porque la violencia baje. Tenemos un senador que está peleando entre la vida y la muerte y queremos que salgan adelante y que no se afecte más a las personas, que no se tome la violencia como una salida a toda esta situación. Es una víctima del estado de inconformismo que tenemos. Quieren callarnos, quieren silenciarnos y queremos alzar la voz y decir, estamos cansados. El miércoles Uribe dio las primeras señales de mejoría, pero sigue en estado crítico.
La policía ya ha detenido a 3 supuestos implicados en el crimen. Un adolescente de 15 años está acusado de ser el autor material del atentado, mientras que un adulto es sospechoso de ser responsable de la logística del ataque. Las autoridades colombianas informaron el sábado de la detención de una mujer en el sur del país, aunque no dieron detalles de su supuesto papel en el ataque. Centro Democrático, el partido de Uribe, suspendió temporalmente sus actos de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que la derecha quiere recuperar el poder. Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas al ex guerrillero sandinista Daniel Ortega en 1990 y pacificó Nicaragua después de décadas de guerra, murió el sábado a los 95 años de edad en el exilio en Costa Rica. Primera mujer elegida presidente en América, Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, había sido trasladada desde Managua a San José en octubre de 2023 para estar cerca de sus 4 hijos desterrados por el actual gobierno de Ortega. La expresidente, a quien los nicaragüenses llamaban Doña Violeta, murió tras una larga enfermedad, luchando por varios años contra el Alzheimer y una embolia cerebral. Sus restos descansarán temporalmente en Costa Rica hasta que Nicaragua vuelva a ser república y su legado patriótico pueda ser honrado en un país libre y democrático. Así lo señala su familia en un comunicado. Descanse en paz. Y hace unos días se realizó el 4º encuentro regional del Foro Madrid en Asunción, Paraguay. Este es el evento más importante del conservadurismo hispano. Voz News tuvo la oportunidad de platicar con Jorge Martín Frías, diputado del Parlamento Europeo por el partido político Vox de España. Platicamos con él sobre la importancia de las relaciones no solo de Europa, sino de los pueblos iberoamericanos con la administración Trump, y esto fue lo que nos dijo. Y la administración Donald Trump es plenamente consciente, reconoce quiénes son los enemigos y de hecho su llegada ya da un impulso. A Donald Trump se le critica mucho porque, no nos engañemos, la mayor parte de las fuerzas políticas que están menguando y de los medios de comunicación son unos hipócritas. Pero la administración Trump ha hecho algo que no había hecho nadie, como es quitar la licencia a Chevron en Venezuela, lo cual ha supuesto un gran paso, por no hablar de un salto en la relación con los regímenes liberticidas, y luego tampoco olvidemos cómo ha sido partícipe en la liberación de los asediados en la embajada de Argentina en Venezuela. Por tanto, la administración Trump es una oportunidad para todos. Primero, para los estadounidenses. Segundo, para los propios iberoamericanos, que crean de verdad en la libertad, en la soberanía de sus naciones, en las buenas políticas, en la familia, en los valores. Y también, por supuesto, para Europa. La prioridad de nosotros para tratar en el G7, empezar sería normalizar las relaciones con Estados Unidos y la administración Trump, que es una administración que desde la Comisión Europea se maltrató incluso antes de que alcanzara el poder. Lo primero que tiene que hacer la Comisión Europea es abandonar toda la histeria anti-Trump, que es una histeria anti-Trump y a lo que él representa y lo que nos une a nosotros, que es la defensa de determinados principios, valores, de fronteras seguras, de prosperidad y de derechos, y también de defensa de los derechos individuales, y ponerse a trabajar con ellos. Y abandonar también toda esa... y ir con una predisposición negociadora, que es lo que nosotros hemos dicho también con los aranceles. Y cuando además la Unión Europea tiene sus propios aranceles, tiene una burocracia absoluta, que para que se hagan una idea, el gasto, hay un 1,5% del gasto del Producto Interior Bruto comunitario, que son 150.000 millones, es lo que se gastan las empresas europeas en pagar burocracia, lo que es una barbaridad. Entonces, eso demuestra la hipocresía de una organización, de un organismo supranacional, que lo único que hace es generar más y más burocracia y poner más y más límites a la empresa privada, al emprendimiento, frente a Donald Trump, que lo que hacen es hipocresía pura y dura. Porque si ellos lo primero que quieren hacer es que den ejemplo, que eliminen toda esa burocracia y demás. Y en vez de generar hostilidades, que hagan como han hecho otros líderes, como el propio Santiago Abascal sugirió, como luego ha hecho Giorgia Meloni, que es, señores, hay que negociar. La
persecución política y a la libertad de expresión sigue aumentando en México. Escuche esto, una juez de control vinculó a proceso penal a un periodista y ordenó el cierre de un medio digital, luego de considerar que se habrían cometido presuntamente delitos de incitación al odio y a la violencia contra una funcionaria pública. La juez Guadalupe Martínez Taboada decidió procesar al periodista Jorge Luis González Valdés, de 71 años y exdirector del medio digital Tribuna, por publicaciones dirigidas contra la gobernadora de izquierda de Campeche, Laida Sansores. La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, culminó con una resolución sin precedentes, en la que también se le prohibió al comunicador ejercer su labor mientras esté vigente el proceso judicial y el cierre de la plataforma de noticias Tribuna de ese estado. Rusia devolvió a Ucrania un total de 1.245 cadáveres, así lo indicó hoy el gobierno de Kiev, en la última etapa de un acuerdo para repatriar a unos 6.000 muertos alcanzado en las conversaciones de paz en Turquía a principios de mes. La agencia gubernamental ucraniana que coordina la entrega de prisioneros de guerra muertos confirmó la información, agregando que se trató de la última etapa del canje pactado en Estambul. Ucrania ha recibido 6.057 cadáveres desde el inicio de los intercambios la semana pasada. El ministro ucraniano del Interior afirmó que los cuerpos entregados a Kiev estaban en un estado extremadamente mutilado. En otras cosas, el Museo Palazzo Maffei de la ciudad italiana de Verona presentó una denuncia luego de que un turista se sentara en una silla hecha con cristales Swarovski y la rompiera. El jueves el museo publicó un video en sus cámaras de seguridad en las que aparece un turista sentado en esta obra de arte mientras una mujer le saca fotos. Al sentarse, la silla se desploma. Se trata de una obra de Nicola Voland adquirida por el museo en 2022, inspirada en la silla de paja que aparece en uno de los cuadros de Vincent Van Gogh. Los dos visitantes huyeron antes de que el personal del museo pudiera detenerlos y aún no han sido identificados. Moraleja, hay que mantenerse alejados de las obras de arte cuando hagan esas visitas a los museos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El conflicto entre Irán e Israel parece seguir de camino a una escalada. Irán respondió este fin de semana con bombardeos tan fuertes que superaron la cúpula de hierro. Ahora Israel nuevamente contraataca. Pero ¿qué papel juega Estados Unidos en esto y cómo impacta este conflicto aquí dentro de los Estados Unidos? Para hablar de ello le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, esto ha estado en los titulares desde la semana pasada, prácticamente cuando iniciaron estos bombardeos. La pregunta que está sobre la mesa, y hay diferentes ángulos, es si debería Estados Unidos presionar a Israel para que modere sus ataques contra el programa nuclear iraní, o es mejor sostener una postura más agresiva para prevenir un ataque nuclear por parte de Irán, o prevenir que en este caso Irán siga desarrollando fuerza nuclear. Alfonso, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que Estados Unidos, la administración Trump, tiene que continuar con su política actual, que es un delicado equilibrio de apoyo a Israel, o sea, permitir que Israel haga lo que tiene que hacer para defenderse. Por décadas han sido víctimas de las estrategias ofensivas de Irán, ya sea a través de sus proxies como Hezbollah o Hamas, que continuamente han estado atacando con cohetes a Israel, cometiendo actos terroristas. Entonces yo creo que tienen que dejar que Israel haga lo suyo sin participar activamente de la agenda ofensiva, o sea, de la ofensiva, del ataque ofensivo a Irán. Lo que Estados Unidos quiere es que esto escale, que otros países intervengan, por eso la comunicación con otros países de la región es muy importante, y Estados Unidos ha sido muy claro de que no participó de la ofensiva. Incluso se supo ayer o hoy que Estados Unidos le pidió a Israel que no asesinara al líder supremo, al ayatollah Khomeini. Yo creo que eso es la postura correcta, pero reconociendo las décadas de ataques de Irán a Israel, a los intereses de Israel,
Yo creo que es importante que Estados Unidos no obstaculice a Israel, que Israel haga lo que tenga que hacer. Te digo más, si la única manera de destruir por completo la capacidad nuclear es que Estados Unidos le dé un arma más efectiva, que aparentemente para destruir el principal laboratorio nuclear que tiene Irán, que es subterráneo, se necesita una bomba que pueda penetrar, y esa bomba aparentemente solo la tiene Estados Unidos, una bomba de 30.000 libras, qué sé yo, lo que llaman un bunker buster. Si la única manera de que Israel pueda hacer eso es que Estados Unidos le dé esa bomba, yo estaría a favor de eso, para que acabar con Irán como lo que es, como este gran reto en la región. Yo creo que esa debe ser la política de Estados Unidos sin intervenir ofensivamente, activamente. Lo más lejos que iría es darles esa bomba, pero eso es todo. Bueno, y hemos visto durante muchos años los esfuerzos precisamente de Estados Unidos para hacer que Irán cumpla con las restricciones en cuestiones del desarrollo de fuerza nuclear. Siempre los han violado, nunca han estado de acuerdo. Había, de hecho, un plazo que le había puesto el presidente Trump a Irán para alcanzar un nuevo acuerdo. Simple y sencillamente no lo hicieron. ¿Cómo ves esta situación, Vanessa, y cómo ves la posición de Estados Unidos frente a ello? Pues yo creo que hay muchas formas de verlo. Es una situación muy complicada para el presidente Trump, porque si por un lado uno entiende que Estados Unidos está públicamente diciendo no estoy incluido en esto, no tengo nada que ver con estos ataques, digamos, de manera activa para no meterse en una guerra. Por otro lado, también es cierto que aquí estamos en una situación que el mundo está mirando, los ojos del mundo, los ojos de dictadores, los ojos de China, los ojos de Rusia, están viendo cómo reacciona Estados Unidos. Y aquí tenemos, por un lado, un Israel que ha logrado, hoy ha dicho que tiene superioridad aérea, que supuestamente sabe exactamente dónde está Jamenei, sino que parece que por voluntad propia todavía no lo ha acabado. Pero por el otro lado, un Irán que está bombardeando incluso Tel Aviv, con ataques a civiles. Y la pregunta de muchas personas alrededor del mundo, de muchos líderes o dictadores es, ¿Estados Unidos está viendo esto? ¿Cómo actúa en situaciones similares? ¿Cómo va a actuar Trump? Entonces creo que es una situación muy complicada, porque lo que algunos pueden ver como una ventaja de un Estados Unidos diciendo no me meto acá, otros lo pueden ver como una desventaja, como una señal de debilidad ante el mundo, como una señal a los tiranos para que hagan cosas que no deberían hacer. Entonces es una situación yo creo que muy complicada. Y ahorita acabo de ver una entrevista que le hicieron a uno de los ex embajadores de Israel en Naciones Unidas y me pareció muy curioso porque hasta ahora lo que habíamos escuchado es efectivamente lo que acaba de decir Alfonso, que no hay forma de acabar con esas armas nucleares que están debajo, digamos, de las montañas si Estados Unidos no presta esas armas, pero este ex embajador acaba de decir que Israel tiene tácticas y que es posible utilizar otras tácticas y lo dijo como con bastante claridad de que quería enviar un mensaje. Entonces no sé si Israel nos pueda sorprender o no sé cómo pueda terminar esto, pero es hasta ahora impactante ya lo que ha logrado Israel. Sí, definitivamente nos ha sorprendido ya en un par de ocasiones. Lo vimos cuando nos sorprendió con el ataque a Hezbollah en el Líbano a través de estos dispositivos electrónicos que hizo estallar. Y bueno, todas las tácticas que realmente ha tenido durante el desarrollo de esta guerra que ya casi va para 2 años en octubre. Orlando, ¿cómo ves la posición de los Estados Unidos frente a este conflicto? Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido la correcta. Estados Unidos se ha mostrado como un aliado importante, sobre todo bajo esta administración del Estado de Israel. Sin embargo, bueno, Trump es claro que quiere tratar esto con mucha cautela, sobre todo lo que implica ir un poco más allá, ¿no? Defender a Israel yo creo que es incondicional, yo creo que eso está sobre la mesa y todo el mundo lo entiende, apoyar logísticamente a Israel, pero ir un poco más allá, es decir, acabar con la tiranía de los ayatolá, acabar con la teocracia iraní. Yo creo que eso es algo que todavía Estados Unidos no está considerando o no quiere verse como tal involucrado. No obstante, yo creo que tiene que hacerlo. Esta es una oportunidad única, hay que decirlo. Israel viene haciendo desde hace más de un año el trabajo sucio pero necesario de Occidente. El problema de Hezbollah, el problema de Hamas, el problema de los hutíes, de todos estos proxies que son al final financiados y mantenidos por Irán, no es un problema exclusivo de Israel, es un problema del Medio Oriente
es un problema que tiene serias implicaciones en Occidente. Y todos ellos van al mismo origen, que es el régimen iraní. Irán no solamente es un problema para Israel, es un problema para el mundo libre. Es la gran amenaza del mundo libre hoy por hoy, con el fundamentalismo islámico y con lo que estamos viendo hoy también en las sociedades europeas. Entonces yo creo que si Israel tiene la voluntad de hacer el trabajo sucio y es acabar con esta tiranía, Estados Unidos, sin necesidad de involucrarse tanto, debería prestarle todo el apoyo para que logre ese objetivo. Ahora, escuchaba justo las palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diciendo que él entendía la política de America First, de Estados Unidos primero, pero que no entendía la política de América muerta. Y es que él ha señalado en varias ocasiones que la última meta del régimen iraní no es terminar con Israel, sino eso sería el comienzo y la entrada para destruir a Occidente y en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, vemos una divergencia dentro de la administración Trump. Vemos un ala de conservadores que están de acuerdo en apoyar con todo a Israel y de proporcionarle las armas necesarias para que terminen con este régimen. Y vemos otro sector dentro de los conservadores mucho más, digamos, mucho más contrarios a esa postura, tratando de resguardar más a los Estados Unidos y diciendo que finalmente fue Israel quien tomó esta decisión en su soberanía y que no tiene por qué involucrarse los Estados Unidos de Norteamérica porque podría ser muy peligroso para las tropas que están desplegadas en varias partes del mundo y que no tienen la protección del domo de hierro, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Es una situación demasiado delicada. Bueno, yo creo que ese es el difícil equilibrio que está haciendo el presidente Trump, ¿verdad? Y no creo que en este punto en este tema tiene que dejarse llevar por los extremos en la base del trumpismo. Por un lado, unas personas que asumen una postura más neoconservadora en cuanto a Irán, que piensan que Estados Unidos debe incluso enviar aviones para bombardear Teherán y otros objetivos en Irán. Pero tampoco creo que se tenga que dejar llevar por el otro extremo aislacionista que parece encabezar el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, que se opone incluso a que Estados Unidos ayude a Israel defensivamente. Sabemos que Estados Unidos ha estado ayudando a tumbar misiles iraníes que han sido lanzados hacia Israel. Se oponen a eso y se oponen a que Estados Unidos le dé otro armamento clave a Israel para acabar con Irán. Yo estoy de acuerdo con Orlando que debe ser un apoyo sutil a Israel, que se vea, que deje que Israel haga el trabajo. Y sabemos que aquí sí hay un interés ulterior, que no es invadir Irán, pero crear las circunstancias para que el pueblo iraní se rebele y tumbe a ese régimen, que si se tumbara, si cayera ese régimen terrorista, nazi, asesino de Irán, eso sería una buena noticia no solo para los iraníes, para la región, pero para todo el mundo. Sabemos que hay elementos más moderados dentro del gobierno que quieren una apertura a Occidente. La gente ya está cansada. El pueblo iraní no quiere este régimen. Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande, no solo para estabilizarlo, pero para que colapse. Y eso sería un bien para Irán, pero no puede ser una intervención directa de Estados Unidos. Creo que por eso Estados Unidos es ese equilibrio que tiene que mantener, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ser apoyo a Israel, pero tiene que ser sutil, porque no queremos que otros países que están con nosotros se ofendan, ¿verdad? Países árabes o países musulmanes que ahora pueden, que están molestos con Irán. No queremos que se vayan a molestar con nosotros, ¿verdad? Y se vayan de pronto a aliar con la causa iraní. Claro, algunas de las imágenes más virales en este inicio de semana fue precisamente la transmisión en vivo en una televisora, ahí la tenemos, y cae una bomba literalmente desde donde está transmitiendo esta mujer. Esto ocurrió el día de hoy. Ahí vemos cómo tiene que dejar la transmisión porque cae una bomba de Israel. ¿Creen ustedes que esto va a escalar? También se dio a conocer por parte de la agencia Reuters el día de hoy que los parlamentarios iraníes están preparando un proyecto de ley que podría empujar a Teherán a salir del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Cómo ves esto, Orlando? Una cosa con respecto a esas imágenes, que algunos muy ingenuos creo que han tratado de alarmarse de cómo es posible que haya caído
un misil sobre una televisora, los periodistas. A ver, esto no es un medio independiente, esto no es periodismo, ¿no? Esto no era un grupo de periodistas esto es un aparato de propaganda del régimen de terror de Irán, que forma parte de la estructura terrorista, como forman parte las fuerzas Quds o como forman parte de otros brazos del régimen iraní. El aparato de propaganda es fundamental para tratar de blanquearle la cara al régimen iraní dentro de Irán y fuera, y para tratar de difundir propaganda de terror a favor de grupos que matan gente. Entonces, aquí que nadie se haga el ingenuo. Mira, el régimen iraní es un problema gigante, pero aquí hay algo importante. Trató de sobredimensionar por muchos años su capacidad, mostrarse como una especie de monstruo tremendo en Medio Oriente, como la gran potencia militar, tecnológica de Medio Oriente, y Israel lo ha expuesto como lo que es: un país pobre, un país económicamente muy frágil y militarmente muy incapaz. Israel es una pequeña nación, un pequeño país supuestamente inferior a Irán, que ha demostrado que tiene una capacidad militar muy superior. Entonces, Irán no representa realmente una amenaza militar como tal, más allá de los proxies, eso es otra cosa, pero militar como tal, por ejemplo, frente a las tropas americanas. Yo creo que decir que, bueno, si nos metemos con Irán, eso va a ponernos en riesgo, es una actitud un poco exagerada. Yo creo que Irán no se va a atrever, menos en esta... A ver, pero perdón, me interrumpo, Orlando, porque sí hay una diferencia. El problema no es que Irán vaya a reaccionar, el problema es cómo otros actores en la región vayan a reaccionar. Esa es la escalada. Irán, hemos visto que sí, tú tienes toda la razón, no tiene el poderío militar que pensábamos, pero por otra parte no queremos que otros elementos que ahora están por lo menos abiertos a hablar con nosotros se cierren. Recordemos lo que pasó después de la invasión de Irak. O sea, eso generó desafortunadamente mucho malestar en la región que se podía haber evitado. Pero, a ver, en gran parte, si se dan los acuerdos de Abraham, es precisamente por la frustración y la incomodidad que hay en Medio Oriente con respecto al régimen iraní. Yo entiendo que a algunos países árabes les podrá poner en una situación muy incómoda la idea de un cambio de régimen en Irán, pero en últimas yo creo que Irán es un problema mucho mayor para los países árabes que un beneficio. Entonces yo no creo que... Tú no favoreces tropas americanas en Irán. ¿A las tropas americanas en Irak? No, en Irán no las favorece. Evidentemente es entrar en una situación de conflicto, pero yo creo que el beneficio es mucho mayor para la región y para la humanidad. 30 segundos, Vanessa, cerramos contigo el tema. No, yo creo que hay posibilidad de que no haya tropas americanas en Irán y aún así se pueda solucionar esto de una manera fuerte y contundente. De hecho, yo creo que lo que ha repetido 2 veces ya el ministro Netanyahu es muy importante, porque él ha dicho: atacar a Jamenei no es escalar el conflicto, es terminarlo. A mí me parece que con eso lo dice todo. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Como le informamos al inicio, el presidente Trump reforzó su respaldo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en medio de las protestas violentas en ciudades demócratas en contra de su política migratoria y del reciente ataque a las instalaciones de la agencia en Oregón. A su vez, Trump remarcó que para lograr el objetivo es necesario ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros que están ilegalmente en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde millones y millones de extranjeros residen sin estatus legal. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Ahora, primero, quiero preguntarles qué creen ustedes que está pasando dentro de la administración en relación al tema de inmigración. Hace un par de días escuchábamos al presidente reconocer la importancia y la necesidad de tener a trabajadores hispanos que son difícilmente reemplazables y de hacer una excepción en ciertos sectores como la agricultura y la hostelería. Por otra parte, escuchamos ahora que se van a ampliar las deportaciones en ciudades grandes. ¿Cómo podemos interpretar esta política migratoria y estas directrices? Alfonso, comienzo contigo. Bueno, yo les dije la semana pasada que cuando el presidente dijo de que no iban a ser redadas en el sector agrícola o de hoteles o restaurantes, que Stephen Miller estaba teniendo un síncope. Y estoy convencido de eso. No solo Stephen Miller, pero todos los restriccionistas en la administración y fuera.
Tanto así que hubo una reacción inmediata en los medios de grupos diciendo de que no, que había que deportar a todo el mundo, que todos son criminales, incluso algunos diciendo en un artículo reciente del National Review de que lo que proponía Trump de no llevar a cabo estas redadas es una forma de amnistía. O sea, a ese nivel llegaron. Yo creo que los comentarios del presidente en las redes sociales son un reflejo de ese conflicto interno que hay entre en la administración y en el movimiento conservador, en el trumpismo, entre restriccionistas que quieren sacar a todos los ilegales del país y entre conservadores sensatos que creen en la seguridad nacional, que creen que hay que deportar a los criminales, a los que tienen orden de deportación. Y cuando digo criminales, criminales serios, ¿verdad? Y quizás a otros que son una carga al Estado, porque no están trabajando, están viviendo de los beneficios que le dan la ciudad, ya sea porque siguen viviendo en vivienda pública o le están pagando un hotel y llevan más de 3 meses sin trabajar. Esos que sean una carga pública, pues tienen que salir, tienen que ser removidos. Pero el deportar a todo el mundo es un problema. Y yo creo que estos mensajes del presidente sí reflejan cierta contradicción y son un reflejo de esa confrontación. Pero dicho eso, después que el presidente hiciera los comentarios la semana pasada diciendo que iban a dejar de deportar gente del sector agrícola y en otros sectores, sí se envió un memorándum a ICE dándole instrucciones precisas de política pública para que no lleven a cabo deportaciones en esos sectores, lo que es positivo. Ahora, estas últimas declaraciones no sé cómo van a ser interpretadas internamente o externamente. Yo creo que sí generan confusión. Por supuesto. Vuelvo a decir que me parece que establecer prioridades, como daba la impresión que estaba haciendo el presidente la semana pasada, es lo correcto. Vamos a ver qué pasa esta semana. Sí, de acuerdo contigo, evidentemente tras los comentarios del presidente, porque incluso escuchábamos sus palabras en donde él decía, hay trabajadores que llevan años trabajando, que los empleadores los aman, que son difíciles de reemplazar y de hecho lo dijo con una cierta simpatía. Tenemos que utilizar la lógica, tenemos que, priorizar las categorías y tenemos que hacer algo al respecto porque es gente que es difícil de reemplazar y que se necesita en el país. Y de pronto vemos estas otras declaraciones de ayer, como tú lo dices, quizá producto de todas esas presiones de un sector de los conservadores, no todos. Ahora, sí es bastante confuso para todas las personas sobre, entonces, ¿en dónde queda la discreción? ¿Queda la discreción en los agentes de inmigración o cómo se van a ejecutar estas políticas migratorias si es que van a ampliar los operativos en las grandes ciudades? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Y crees que debe de haber un plan claro para las empresas que necesitan una mano de obra que es tan difícil de conseguir en los Estados Unidos? Absolutamente. Y yo lo que creo es que eventualmente aquí se debería imponer, digamos, el sentido común y, digamos, el sentido empresarial que tiene el presidente Trump. Porque por más obsesión que tengan algunos personajes dentro de la administración y que sean voces importantes, yo no sé si digamos, las elecciones de medio término no se vayan a ver afectadas si no se les escucha y si no se les ayuda a estos empresarios. A ver, una empresa se puede quebrar si de la noche a la mañana le quitan 40 trabajadores, que es lo que han denunciado algunos empresarios. También en el sector de la construcción, incluso en redes sociales ya se ve gente burlándose diciendo que han parado construcciones y edificios porque los trabajadores o no quieren ir o ya los cogió ICE. Y yo creo que eso va a despertar ese sentido del presidente Trump sumado a lo que puede pasar con el voto hispano. Yo no creo que después de que el presidente Trump se convirtió en uno de los presidentes en la historia del Partido Republicano de conseguir uno de los mejores votos dentro de los hispanos, él quiera perder eso. Entonces yo creo que tarde o temprano, lo que yo veo es que él por ahora está actuando como esa persona que por aquí le da un regalo a uno y por acá le da un regalo a otro, pero yo creo que tarde o temprano ante la confusión y ante cómo se tiene que avanzar va a primar el sentido empresarial del presidente y yo que veo esto de sentido común, los hispanos cada vez son más importantes y la verdad es que los necesitan tanto económicamente en las empresas como para unas elecciones, por ejemplo. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué puede hacer el presidente Trump para tomar una posición más firme ante la presión tan fuerte por parte de este sector, de los conservadores? Trump, y es algo que es parte del trumpismo y ha sido parte de un problema, no es exactamente una doctrina, ¿no? No hay una estructura ideológica y de políticas cohesionada en la que todo el partido haya tenido consenso. El trumpismo es un poco un movimiento que se va
ajustando a las circunstancias y obviamente ajustando el reclamo del electorado, de las bases del Partido Republicano y sobre todo las bases trabajadoras de este nuevo movimiento que es el movimiento MAGA. El problema es que no está cohesionada. Y si bien hay una parte que es muy fuerte, que quizás está mucho más representada en voces como la de Stephen Miller, que es esta parte más restriccionista, que tiene un problema no con la migración ilegal, sino con la migración en general, fue la parte que se escandalizó cuando hubo el debate promovido por Vivek Ramaswamy e Elon Musk, lo recordamos, sobre las visas de trabajo. Es verdad que esta parte representa un porcentaje importante de la población, pero al mismo tiempo tienes a una base electoral muy importante, recién ganada por el Partido Republicano, que es la base hispana, un grupo de nuevos electores del trumpismo que creen en los valores conservadores, creen en las políticas económicas del Partido Republicano, pero creen también en el potencial de la migración legal, creen en el orden, pero creen en la migración ordenada que podría desencantarse. Yo creo que Trump tiene que tratar con mucho más cuidado a esta segunda parte. ¿Por qué? Porque la primera, aunque esté frustrada con Trump, nunca va a votar al Partido Demócrata. Pero los hispanos que acaban de llegar al Partido Republicano, que llegaron porque pasaron años siendo manipulados por los demócratas y finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo engañados y que los republicanos podrían representar una alternativa real, si se sienten desatendidos, mal cuidados e incluso irrespetados, podrían perderse rápidamente. Y yo no creo que ni Trump ni el Partido Republicano hoy se pueda dar el lujo de perder a los hispanos, sobre todo que es un grupo elector tan importante y con principios tan claros y afines al movimiento conservador. Y de tan rápido crecimiento, además, ¿no? Yo creo que eso debe de ser sumamente importante, no solo para los republicanos, para los demócratas también. Así que de acuerdo contigo en eso. Vámonos al siguiente tema antes de que se nos termine el tiempo, y es que ya fue capturado el sospechoso de asesinar a una legisladora de Minnesota y a su esposo y de herir a otros. Según las autoridades, Vance Butler tenía un manifiesto con una lista de más funcionarios. La policía de Minnesota informó que no va a ser público este manifiesto del tirador. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué sensación te deja? ¿Cómo llegamos a este incidente en el que asesinan literalmente a legisladores del país y hay una lista de objetivos que tenía este sujeto? Mira, no sabemos bien qué motivó a este individuo a cometer estos horrendos crímenes, si eran razones de izquierda o de derecha o de ambas, quién sabe. Pero estamos viendo, hemos visto en estos últimos meses, años, violencia de ambas partes, hay que reconocerlo. Y yo creo que en una democracia podemos tener diferencias de opinión, podemos diferir apasionadamente incluso, pero no podemos recurrir a la violencia. Aparte de eso, yo creo que esto demuestra que hay gente que está muy enferma en el país, hay un problema de salud mental muy grande, que se debe, sin lugar a duda, a unos problemas de valores, el colapso de la familia, una secularización de la sociedad, donde la gente ha perdido su referente moral, y entonces ante estas diferencias políticas, pues recurren a estas acciones tan drásticas, expresiones emotivas radicales, y a eso se debe. Aquí va a haber mucha conversación sobre esto, pero al final de cuentas yo creo que esa es la razón de toda esta conducta tan inexplicable, tan irracional, ¿verdad? Son personas que están afectadas, en una sociedad donde realmente se ha perdido la esencia de la existencia humana, el valor de la persona, de la dignidad de la persona humana, y llegamos a esto. O sea, a eso se debe. Entonces yo creo, no es meramente a unas posturas políticas de un lado o de otro, es que realmente se ha perdido, o sea, podemos diferir apasionadamente, tener grandes diferencias, pero llegar a este punto ya realmente son palabras mayores, son personas que no están bien. Y yo creo que tenemos que en el discurso político tener mucho cuidado. Podemos diferir, mira, prácticamente casi todo lo que opinamos, el 98% de los temas son opinables, no son temas de moral fundamental. Por lo tanto, podemos tener diferencias de opinión,
y son diferencias subjetivas, son temas prudenciales. Por lo tanto, hay que ver en la otra persona, aunque es una persona que tenga grandes diferencias con nosotros, ver una persona, un ser humano. Claro. Y yo creo que al humanizar esa discusión, pues yo creo que la gente puede entender que no podemos recurrir a este tipo de conducta. Absolutamente. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y cómo ves que desde el lado demócrata lo catalogan como un ataque de extrema derecha, pero que a su vez, al parecer, esta persona había trabajado también para Tim Walz? Sí, pues los demócratas intentando sacar provecho de esta situación, eso es normal, ellos siempre intentan sacar provecho cuando creen que les conviene, cuando la situación no les conviene, voltean la cara y no hablan de nada. Yo creo que este país necesita tener una conversación, digamos, muy importante sobre seguridad, porque lo que tenemos es un país que tiene un sistema en general de seguridad para sus, digamos, políticos, de primer mundo, de lugares donde no ocurren cosas graves, pero el problema es que ya en este país están pasando cosas como las que nosotros vemos en nuestros países. Que un señor se disfrace de policía, tenga un carro también, al parecer simulando que es policía, y que una senadora estatal crea que es un policía y abra la puerta, eso dice mucho de lo que está pasando en este país. Esta mañana escuchaba, por ejemplo, a un representante de Florida decir que él había tenido una conversación con su familia, diciéndole a su esposa y a sus hijos que si llegaban policías a su puerta, no abrieran la puerta antes de llamar al 911 y confirmar que sí era la policía. Porque efectivamente habrá otros locos que dijeron, esto le funcionó a este señor, a nosotros también nos puede funcionar, y en otras variantes. Yo lo que veo es un país que, claro, vive como el primer mundo, donde, por ejemplo, los políticos no tienen un tipo de seguridad tan extrema, pero ya pasan este tipo de cosas. Y creo que el país va a tener que tener una conversación muy fuerte acerca de cómo se manejan estos temas y de cómo se le puede dar seguridad a gente que de pronto está pasándola mal. Y otra cosa muy importante para destacar es que la senadora estatal había votado, no estoy diciendo que esa sea la causa, pero es curioso y llama mucho la atención de muchos analistas, había votado la semana pasada para quitarle beneficios médicos, si no estoy mal, pero beneficios a inmigrantes ilegales, y que eso pudo haber molestado a algunas personas. Increíble, increíble que eso esté sobre la mesa en la conversación, increíble lo que está pasando y que se llegue a este nivel. Y cerramos contigo el tema, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, es grave, ¿no? Es grave el ánimo que hay en general. Yo creo que los demócratas han provocado un estado de tensión. Es muy peligroso para Estados Unidos. La violencia que estamos viendo creo que no tiene precedentes. Es claro que cuando el presidente Biden en su momento llamaba nazi a sus adversarios, fascistas a sus adversarios, cuando lo hacía Kamala Harris, esto iba a tener consecuencias. Cuando tu enemigo es un nazi o es un fascista, pues cualquier cosa que haga se justifique. Y eso ha generado, en el caso contra los republicanos es claro, pero en general ha generado un nivel de tensión, de polarización y de pugna política muy grave que lo estamos viendo y ya está afectando prácticamente sin discreción. Hay mucha gente que cree que esta es la manera de resolver las cosas y esto pues no puede ocurrir. Yo creo que Estados Unidos fue por décadas un país ejemplar y esto hay que corregirlo urgentemente y ojalá lo haga la administración de Trump, pero además tratando de desescalar en general el discurso, ¿no? Apelando a que Estados Unidos es mucho más grande que las diferencias políticas. Por supuesto. Así cerramos, se nos terminó el tiempo, pero como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos afectan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por comenzar la semana bien informados con nosotros. Antes de despedirnos, lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y recuerde, muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase, nos encuentra como @VozMedia, si puede repetir este noticiero, compartirlo con amigos y sobre todo estar pendiente de todo el contenido que tenemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.